Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a terminar de leer el fanfic Te amo como eres de la autora Saori Katz. En este capítulo, que es el cuarto, voy a tener que censurar algunas cositas, así que si quieren leer este capítulo completo, les recomiendo que vayan al Wattpad de la autora y lean este capítulo, porque tiene clasificación para 18 en adelante. Así que sin más, comencemos. Capítulo 4. Te amo. Izuku corrió con el corazón en la boca hacia la casa del Beta Rubio. Al llegar al sitio, se encontró con los padres de Katsuki saliendo del lugar. ¡Oh! ¡Izuku! Mitsuki lo saludó en cuanto lo vio. El pecoso trató de sonreír, pero solo pudo dar bocanadas en busca de aire. Oh, hola, señores Bakugo. Izuku habló entre jadeos. Después, cuando pudo obtener bien el aire en sus pulmones, lo primero que hizo fue sonreír, aparentando estar tranquilo. ¿Se encuentra Kacchan? Mitsuki tenía bastante tiempo que no miraba al pecoso, pero la última vez que lo hizo, recuerda que estaba más gordito, pero ahora estaba de lo más bonito. Quizás una de las razones por las cuales Katsuki suspiraba tanto, no sabía, pero después se encargaría de sacarle todo a su hijo. El Omega era alguien totalmente dulce, pero terco a la vez. También era la única persona que podía mandar al rubio sin morir en el intento. Sí, cariño. Él se encuentra arriba en su habitación. Nosotros ya nos vamos. Ella informó cuando vio a Masuru acomodar su corbata. Volvemos muy tarde. Si tienen hambre, hay comida en el refrigerador para calentar. Los mayores se fueron en el auto y el pecoso se despidió. Ellos le dejaron la puerta principal abierta para que pudiera entrar. Cuando lo hizo, se aseguró de cerrarla y fue silencio escaleras arriba. Yo creo que aquí quise escribir se fue en silencio a las escaleras de arriba. Esa es mi opinión. Aún tenía el uniforme de la UA y el cuaderno, que encontró en el pasillo en la mano. Tenía que saber por qué. ¿Por qué Kacchan se fue así? ¿Escuchó su confesión y creyó que se la había dicho a Todoroki? ¿O simplemente no se interesaba en él? Siendo cualquier cosa, tenía que saberlo, y lo haría frente a frente. Ya tenía mucho tiempo siendo un cobarde que no podía ni siquiera defender, pero por lo menos no sería cobarde en este momento, no ese día. Ese día sabría cuál sería la respuesta. No importaba si lo rechazaba, quería que se lo dijera directamente, cara a cara. Al llegar a la puerta del cuarto que era del Beta, tragó saliva, sintiendo sus nervios de anticipación. Dio un par de golpes a la madera y aclaró la garganta. ¿Kacchan? Izuku llamó al rubio, pero lo recibió ninguna clase de respuestas. Es más, no había ningún tipo de ruido al otro lado de la puerta, como si no hubiera nadie. Ka ¿Kacchan? ¿Estás ahí? Si Katsuki estaba allí, no le respondería. Significaba que lo estaba ignorando. Pensar en eso hacía doler su corazón. ¿Sería que había escuchado todo y por eso lo evitaba? ¿Por qué no lo quería? Izuku no pudo evitar que sus ojos se volvieran algo borrosos por las lágrimas acumuladas en ellos. No quería llorar, pero pensar que el rubio ahora le repudiaba le hacía sentir fatal. Kacchan, por favor. No pudo evitar que un pequeño sollozo saliera de sus labios, aunque trató de callarlo. Todoroki, él no sabía qué decirle exactamente, pues también estaba la otra posibilidad de que pensara que se le estaba declarando al alfa, cuando no fue así. Pero ahora no sabía ni qué pensar. De pronto, escuchó pasos acercarse.
La puerta se abrió de repente y con fuerza, incluso haciendo que el Omega se asustara un poco, pues el rubio se miraba altamente enojado, casi un poco más aquella vez que agarró a Monoma a golpes. ¿El bastardo mitad y mitad te rechazó? Izuku podía jurar que Katsuki gruñó la palabra, aunque en cierto punto le daba miedo verlo así. Su otra parte se alegraba completamente. ¡Cachán! Izuku no le dio tiempo al rubio de responder, pues se le tiró encima para abrazarlo. Estaba inmensamente feliz que el rubio le hubiera escuchado y le abriera la puerta. No pudo evitar que más lágrimas salieran de sus ojos. Por otra parte, Katsuki estaba pensando en cómo matar a cierto alfa bicolor. Haría el método de Jack el Destripador. Lo haría sufrir el infierno sobre la tierra. Nadie jamás en su vida tendría que rechazar a un Omega tan lindo y bueno como Izuku, aunque ahora estaba totalmente confundido y sorprendido. ¿Tanto le había afectado el rechazo para que llorara mientras lo abrazaba? Oh, ese alfa se ganó un pase directo para castrarse. ¡Me gustas, Kachan! Izuku exclamó con el valor que tenía en ese momento. Además, tenía que aprovechar la situación antes de que el rubio fuera a matar al pobre Todoroki, quien no tenía ni la más mínima culpa de nada. ¿Kachan? Izuku, que Katsuki había quedado como ese día cuando volvió a clases después de vacaciones de verano. El Omega pasó su mano por la frente del rostro del ojo rubí, pero este ni pestañeó. Oye, Kachan, ¿te encuentras bien? Sinceramente, ahora se estaba preocupando. Parecía un muerto en vida. Ni siquiera le notaba respirar. ¡Katsuki! El pecoso lo sacudió con fuerza de los hombros, haciendo que el beta saliera de su ensoñación. Al fin vio al rubio espabilar y le devolvió la mirada como si fuera algún bicho de otro planeta. ¿Había hecho mal confesarse así? Disculpa, Deku, pero ¿qué has dicho? Preguntó el rubio, creyendo que su mente traicionera le había hecho una mala pasada. De nuevo. Lo que has escuchado, Kachan. Tú me gustas, y mucho. Izuku respiró profundamente y jugueteó con sus dedos de manera nerviosa. Todoroki me estaba ayudando a practicar como lo haría. Yo, de verdad creo que eres alguien increíble. Siempre has estado conmigo en todos mis momentos difíciles. Yo te amo, Kachan. El Omega terminó de hablar sintiendo su rostro más rojo que una fresa madura, y más con la última frase de su confesión. Esperaba que Katsuki aceptara todos sus sentimientos, aunque no se esperó que Katsuki se diera la media vuelta sin decir nada, y se dirigió hacia la ventana de su habitación. ¡Chale! Izuku lo rompió. Kachan, ¿qué estás haciendo? Preguntó Izuku medio preocupado al ver al rubio abría la ventana y alzaba sus pies para subirse a ella. Me voy a tirar, le respondió como si fuera lo más normal del mundo, mientras que el pecoso casi le daba un ataque cardíaco. Era broma eso de que lo rompió. Bueno, espera, Kachan, ¿por qué harías algo como eso? Estamos en un segundo piso. Izuku chilló y corrió hacia el rubio para jalarlo de la camisa. No podría dejar que el amor de su vida cometiera un suicidio frente suyo. Pues qué culpa, tú lo rompiste, Izuku. Literalmente. Por amor a los dioses, déjame despertar de este sueño. Esto no puede ser real. Esto se trata otra de mis fantasías. Katsuki se sujetó fuertemente del marco de la ventana para impulsarse hacia afuera, pero Izuku, con la nueva fuerza que había adquirido por su rutina de ejercicios, logró hacer que cayera hacia adentro. Esto me recuerda a los gatos que cuando intentas bañarlos se aferran a un mueble o a algo para evitar que se bañen. Así me pareció Katsuki en esos momentos. Aunque de alguna forma había acabado encima del beta, Katsuki se dio un golpe en la cabeza lo suficientemente fuerte como para saber que no estaba soñando. Entonces abrió los ojos nuevamente sorprendido. Esto es real. Fue lo que pasó en la mente de Katsuki. Instintivamente llevó una de sus manos hacia el cuerpo del Omega, como si quisiera comprobar que de verdad estaba allí, y le había dicho que lo amaba. ¡Kachan! ¡Estás loco!
¿Cómo puedes? Espera, ¿fantasías? Izuku no esperaba no se enteraba de la posición comprometedora en la que se encontraba. Literalmente estaba sentado sobre el amiguito del rubio, quien ahora se ponía a pensar en tantas cosas para que alguien no se despertara. Llama cabeza de Aoyama, llama cabeza de Aoyama. Katsuki se sonrojó hasta las orejas por la pregunta del pecoso. No era como si no tuviera fantasías con el Omega. Eh, no, claro que no, ni mucho menos. Eh, esto no lo puedo decir, me van a desmonetizar a pesar de que todavía no tengo monetización. Deku, podrías, por todo el santo mundo, que Katsuki quisiera decirle que se bajara, pero había soñado muchas veces con tener al pecoso encima suyo. Era un adolescente con hormonas alborotadas. ¿Qué podrían esperar de él? Sería casi un crimen que no tuviera ese tipo de sueños con el Omega. Más hermoso que él haya conocido sobre la Tierra. Pero por mucho que lo quiera o que el mismo Omega dijera que lo quería, seguía siendo un beta. Y recordar eso fue como si le cayera una cubeta de agua fría en el cuerpo. Él no podía estar allí y menos así. Deku, bájate. No sabes lo que estás diciendo. Tú necesitas un alfa, no un beta. Katsuki dejó caer sus manos, quitándolas de la piel del Omega. Él no tenía derecho a tocarlo, solo su pareja lo podría hacer. ¿Y tú? ¿Y tú quién te crees que eres para decidir por mí, eh? Katsuki abrió los ojos sorprendidos al ver el enojo del Omega. Yo no quiero ningún alfa, yo te quiero a ti, y no me importa si eres un beta. Tú eres a quien quiero a mi lado. ¿Es que no lo has entendido aún? Izuku tenía ganas de darle un buen golpe al rubio. ¿Quién se creía que era? ¿Y por qué decidía por él? Si le decía que lo amaba era en serio, y lo estuvo gran parte de su vida. No lo iba a cambiar por algún idiota con complejo de superioridad. Deku llamó Katsuki. Trataría de hacerle entrar en razón, pues él creía que el pecoso no estaba pensando con claridad. Yo no puedo oler tu aroma. Solo puedo decir que es algo parecido a la menta porque tu cabello y tu cuello huelen así cuando te abrazo. No puedo hacerte una marca. No puedo atender tus celos como se debe. No tengo ningún aroma para reconfortarte. Mi fertilidad contigo sería débil, así que no sé cuándo puedo darte un cachorro. Katsuki sentía su garganta arder con todo lo que decía, y era cierto. Al menos eso creía él. Pero la mirada enfurecida del pecoso solo incrementó aún más. Izuku lo tomó de la camisa y lo comenzó a sacudir como un trapo. ¡Cachán, idiota! ¡Tonto! ¡Estúpido, insensible! Y los insultos seguían uno tras otro. El beta sentía que su cabeza iba a ser desprendida de su cuerpo en cualquier momento, además de la fricción en su amiguito que tenía en contra de las posaderas del pecoso. Llama cabeza de Aoyama, llama cabeza de Aoyama. Eres un gran idiota, Kachan. Izuku al fin había dejado de sacudir la cabeza del rubio, pero aún así le miraba molesto. Actualmente hay muchos omegas que están con betas, y ellos viven bien. Mi celo no es fuerte, así que los supresores me ayudarán bastante. Además estarás allí para terminar de aliviarlo. También existe la inseminación artificial, si no podemos tener un hijo normalmente. Aunque creo que eso no sería necesario, ya que los omegas en celo somos más fértiles de lo normal, y más los varones. Katsuki escuchaba todo, algo borroso. Su cabeza tenía un pitido que lo hacía oír algo lejano las cosas, pero comprendió lo que le había dicho el omega sobre su regazo. Una parte suya quería intentarlo, aunque la otra tenía miedo de no ser lo suficiente para él y terminar echándole cuando se diera cuenta. Pero aún así, ¿estás seguro de eso, Deku? ¿De verdad quieres a un simple beta como tu pareja? Katsuki preguntó. Aún así sí sabía la respuesta y si lo hubiera dicho hace un momento. Quería escucharlo de nuevo. Yo te amo a ti y solo a ti. Te amo como eres, Katchan.
Izuku exclamó con el corazón en la boca, y vio cómo el rubio sonrió de manera cariñosa. Incluso sus ojos estaban algo aguados. Yo también te amo como eres, Deku. Aún así, aún si vuelves a ser el lindo pachoncito de antes. Izuku habló con toda sinceridad. Izuku Katsuki, tú, la disléxica. La verdad no sabía mm, si era porque fue Deku o porque de verdad le gustaban las personas gorditas. Pero él encontraba al pecoso atractivo aún así si volviera a ser el de antes. Pero no era como si no hubiera fantaseado con Deku, con el Deku pachoncito. Por supuesto que no. Esto ya no lo puedo decir. Y aquí, mis queridos lectores, ya no puedo seguir leyéndoles porque me van a desmonetizar a pesar de todavía no tener ningún tipo de monetización. Solo digamos que están haciendo el delicioso. Dejémoslo en eso. Están haciendo el delicioso. Vamos con la segunda parte. Bueno, el último capítulo y hay un extra. Capítulo 5. Brillante futuro. Izuku siente como los rayos del sol golpeando su rostro. No quiere despertar, pero no puede hacer mucho contra la luz. Despertó poco a poco. Se sentó sobre la cama y miró a los lados. Estaba en una habitación que no era la suya. Sentía su cuerpo pesado y algo entumecido. No sabe ni dónde está. Miró a los lados encontrando un puesto vacío en la cama. Estaba un poco tibio y siente que no hace mucho alguien tuvo que haberse levantado de allí. Izuku se movió para salir de la cama, aunque una fuerte punzada en sus caderas lo hizo tensarse y jadear de dolor. Duele, se quejó mientras trataba de acomodarse para minimizar el dolor. La puerta de la habitación se abrió de repente, dejando ver una cabellera ceniza. ¿Duele mucho? Era Katsuki, quien le veía entre divertido y preocupado. Tenía en una mano una raza y en la otra unas pastillas. El pecoso le quería decir un par de groserías sarcásticas, pero al final solo terminó por acomodarse mejor en la cama y soltar un suspiro de alivio. Sí duele, dijo al final, y el beta se acercó para colocar la taza en la mesita de noche y le mostró las pastillas. La vieja, la vieja bruja dijo que eran buenas para los olores y que hacían efecto rápido. Katsuki informó dándole la pastilla y tomando la taza, que contenía agua para dársela. El pecoso solo le tomó un minuto analizar lo que había dicho, y su rostro tardó menos de 10 segundos para que se volviera rojo. La tía Mitsuki lo sabía, y ahora no podía verla a la cara por la vergüenza. Bien, Izuku tomó avergonzado y tembloroso la taza y la pastilla para tragársela. Después miró al beta sin que el sonrojo se levantara. La Mitsuki, el Omega no sabía qué decirle, ni preguntarle. Su excitación había bajado por completo y recordaba todo lo que había sucedido el día anterior. Estaba completamente avergonzado por sus acciones. No sabía que podía ser tan atrevido. Sí, ella lo sabe. Es más, me dijo que anoche nos vio durmiendo juntos y abrazados. Katsuki dijo recordando su conversación con su madre esa mañana. Cuando se levantó, encontró a su madre en la cocina tomando una taza de café. Ella le esperaba como si supiera exactamente qué iba a bajar en ese momento. No solo hizo comentarios insinuando lo que había ocurrido, sino que le dijo que la habitación no se había ventilado lo suficiente cuando llegó, y todo el olor a coito adolescente le llegó a la nariz cuando abrió la puerta para revisar. Aunque su madre se miraba completamente feliz al saber que ahora estaba con el pecoso Omega, aunque era más por la parte de los nietos. Fantaseaba y soñaba, hablando de que sería la abuela más feliz con los nietos más lindos del mundo. ¡Oh, por Dios! Izuku se tapó el rostro con las manos. La Omega mayor siempre había sido linda con él, pero Izuku sabía que cruzó más de una línea de confianza al haberte
tenido relaciones con su hijo en su casa. Y lo peor del caso, ya se imaginaba cuando la rubia le dijera a su madre. También sabía a la perfección cómo eran ellas de unidas. Estaba seguro que no pasaría de ese día sin que su madre le preguntara qué había sucedido al respecto. Vamos, no es tan malo. Ella está muy feliz. El rubio ciertamente tenía razón, pues su madre estaba casi dando brinquitos de felicidad en la cocina, cuando él estuvo subiendo las escaleras con las cosas en la mano para su pecoso. Ese es el problema. Izuku lloró internamente por eso. Pero de todas formas, lo hecho, hecho estaba. No podía cambiar el pasado aunque quisiera. Y además, no era como si tuviera arrepentido, la verdad. Deku, ayer no te bañaste. Además, no pude limpiarte profundamente, así que sigue sucio. Si Katsuki podía aprovechar un poco más el cuerpo del Omega, lo haría. Izuku se sonrojó hasta las orejas. Esa limpieza profunda sonaba muy obscena viniendo del beta rubio. No estaba seguro si Katsuki de verdad quería solo ayudarlo. Oh, ok. Al final terminó accediendo. No era como si no le gustara esa idea, ya que había probado del fruto prohibido, y ahora quería seguir comiendo de él. Katsuki ayudó al Omega para levantarse de la cama. Las piernas del pecoso temblaban mucho, y parecía que se podría caer si lo dejaba caminar solo. El beta lo llevó al baño. También lo ayudó a quitarle la ropa. Izuku estaba muy avergonzado. En el espejo del lugar pudo ver las marcas en su cuello y hombros. Había muchas. No sabía cómo ocultarlas después. Venga, entra a la bañera de una vez. Katsuki regañó mientras le ayudaba a meterse al agua. El Omega suspiró de alivio al sentir el agua tibia envolverlo. Era delicioso. Se siente bien. Izuku gimoteó bajito y a gusto en el agua, más cuando sintió una esponja pasar con cuidado por su piel. Katsuki le ayudaba a limpiarlo. Daba suaves masajes y tenía cuidado al rozar sus marcas de amor. Después fue bajando poco a poco hasta llegar a parte íntima. Y esto, digamos que en esta parte también vamos a dejarlo que ustedes lo lean porque están en. Y como dije, no quiero que me den ban aún sin tener tantos suscriptores, así que vamos a ver. Por favor. No. A ver, creo que aquí ya está. Al final los... ah, Al final terminaron bañándose juntos. Katsuki le vuelve a prestar ropa para cambiarse y los dos bajan por las escaleras. Izuku da un bostezo pequeño cuando llega a la parte de abajo. Mira a los lados encontrándose con una Mitsuki sonriente y a un Masuru silencioso mientras tomaba su café y leyendo el periódico tranquilamente. El Omega se sonroja hasta las orejas. Bajó un poco la mirada para no cruzarse con los ojos de los mayores. Katsuki, por su parte, solo infló el pecho con orgullo. Él era un Bakugo, así que solo podía tener lo mejor de lo mejor, y eso lo podía presumir a sus padres. Me alegro que al fin hayan decidido bajar. El desayuno ya se les estaba enfriando. Mitsuki habló sin quitar su sonrisa. Le parecía tierna la vergüenza del pecoso pero ella no podía quitar su felicidad. Y su cariño, siéntate para servirte. El pecoso solo asintió tímidamente y tomó asiento en la mesa. Era de 6 puestos, así que no le era difícil sentarse en un lugar un poco alejado del mayor que leía el periódico. Estaba seguro que los miraba a los ojos, se moriría de vergüenza. ¿Y cómo no te vas a morir de vergüenza? Literal. Tuviste coito en la casa de tus suegros y tus suegros de seguro te escucharon. ¿Quién no sentiría vergüenza, Dios mío? Daba gracias que el aroma de Katsuki no se sentía mucho en su cuerpo, aunque el suyo en el beta sí, pero el rubio no se daba cuenta de nada. Por lo menos estaba seguro que su madre no le haría preguntas incómodas cuando llegara a casa. Toma, cariño, disfruta. La mayor le dio huevos revueltos con tostadas y un vaso de jugo de naranja.
El delicioso olor de las tostadas le hizo babear, aunque no tuvo tanto como... esto ya no lo puedo leer. Gracias por la comida. Izuku dijo antes de empezar a comer. Katsuki se sentó al lado del pecoso y miró a su madre de mala manera. Oye, bruja, ¿y mi comida? Katsuki preguntó en un gruñido, haciendo que su madre dejara de sonreír y le mirara de mala forma también. Tú no tienes sirvienta aquí, mocoso malcriado. Busca tu comida si quieres. La Omega le devolvió el grito y lo amenazó con espátula para sacar huevos. Que no se note el favoritismo. Chale. Es como cuando tienes hermanos y tu madre te dice, yo no tengo ningún favorito. Y ves las fotos en la pared y ves que el hermano menor el hermano menor es el que tiene más fotos que tú. Pensó el rubio de manera irónica, aunque la verdad no le molestaba que su madre fuera linda con el Omega. Por lo menos sabía que el pecoso era querido por ellos y mucho. Soy tu hijo, vieja bruja, y tienes que servirme. Katsuki no se iba a dejar vencer por nadie, y menos por su madre. Iba a dar otra tanda de gritos, pero al abrir la boca fue invadida por un pan tostado. Oye, Kachan, no seas malo con la tía Mitsuki, ¿sí? Tengo muchas tostadas si quieres. Era Izuku quien le daba la tostada para que comiera. El pecoso estaba divertido por la discusión que tenían ellos dos. Siempre habría sido así, pero no quería que hubiera más gritos esa mañana. Todo el lugar quedó en completo silencio. Incluso Masuru había bajado un poco su periódico y miraba a la pareja más joven. Katsuki, por su parte, solo le dio un mordisco a la tostada mientras seguía refunfuñando entre dientes. ¿Quién lo diría? Nuestro orgulloso Katsuki haciéndole caso a su lindo novio. Bueno, siempre le había hecho caso, pero ahora que es su novio lo hace aún más. Izuku, al escuchar la voz de Mitsuki burlándose del beta rubio, se sonrojó hasta las orejas, dándose cuenta de lo que había hecho. Le dio de comer a Kachan en la boca frente a sus padres. No podía estar más avergonzado por ello. Al final Mitsuki se terminó sirviéndole la comida al beta, hablando sobre que Izuku debía comer bien para recuperar fuerzas. El pecoso no quiso sacar de contexto esas palabras. Tenía un mal presentimiento si lo hacía. Cuando el desayuno pasó y los padres de Katsuki salieron al trabajo, Mitsuki le dijo que cuidara bien de su hijo y que un día de esos fuera junto a su madre para una cena en familia. Avergonzado y todo, se despidió de la mujer y asintió ante sus palabras. Katsuki dijo que lo acompañaría a su casa, y cuando fue a buscar su uniforme lo encontró limpio y seco. Se alarmó por un momento, pensó que Mitsuki fue quien lo lavó, pero Katsuki le informó quién fue el que lo puso a lavar antes de dormir. Ah, que él fue. Perdón. Había puesto la lavadora en automático para que también lo secara. Gracias por acompañarme a casa, Kachan. Izuku tenía un sonrojo en el rostro. Se sentía feliz y especial al saber que el rubio, que ahora era su pareja, le había acompañado a su hogar. Se sentía que estaba como una de esas novelas románticas. No agradezcas nada, nerd. Aunque Katsuki no lo fuera a admitir, también estaba feliz en ese momento. Entonces, ¿quieres salir mañana o nos vemos el lunes en la UA? Izuku sintió su corazón acelerarse. Le estaba invitando a una cita. En su parte estaba nerviosa por eso, pero tampoco estaba seguro, pues Katsuki no se le declaró todavía. Bueno, si quieres nos vemos mañana. Tú di dónde. Izuku se acomodó un mechón de su cabello detrás de su oreja, como toda una colegiada nerviosa. Bueno, lo era en parte. Te veo mañana en la mañana en el parque, Deku. Katsuki sonrió de forma ladina, pero con cariño. De verdad que no se arrepentía de haber aceptado la propuesta del pecoso y se iba a esforzar para que Izuku siguiera enamorado de él siempre. Sí, Kachan. Izuku chilló completamente feliz y por impulso se acercó al beta para darle un pequeño beso. Era tierno e inocente, que duró menos de 5 segundos. ¡Adiós! Izuku se fue corriendo casi del sitio como niño travieso y con un sonrojo en el rostro, dejando a un Katsuki paralizado en la entrada. Cuando el Omega al fin estuvo en el pasillo, con la puerta cerrada en sus espaldas, suspiró de alivio, aunque dejó salir una pequeña risa. Se quitó los zapatos y fue hacia el interior del hogar. Quería ir a su cuarto para dormir otro poco, pero al pasar por la sala, que estaba de paso a su habitación, miró a su madre, sentada en el comedor. Tenía los brazos cruzados
y el celular estaba al lado de ella. Izuku, tenemos que hablar, dijo Inko con una voz tan natural que le envió más de un escalofrío al Omega frente de ella. Ay, no, pensó el pecoso sintiendo la oleada de preguntas que iba a tener en ese mismo instante. Para cuando fue más de mediodía que al fin Izuku pudo ir a su habitación. Su madre quedó llorando felizmente en la cocina, hablando sobre algunos próximos planes de boda con Mitsuki por celular. Ni siquiera se había graduado de la preparatoria. No había necesidad de tanto apuro, pero no le importaba. Si su madre era feliz imaginando una boda de ensueño, la dejaría tranquila. Se tiró en su cama. Estaba agotado mentalmente. De verdad que quería dormir. Pero antes buscó entre su mochila una camisa que había tomado prestada de Katsuki y se la puso junto a unos pantalones cortos. Ahora sí, estaba listo para dormir. Estaba tan feliz, había mejorado su autoestima y al fin se había confesado a su amor de toda la vida. Aunque descubrió que ese amor era aunque descubrió que ese amor era correspondido de hace mucho. Aún tenía inseguridades y sabía que Katsuki también las tenía, pero poco a poco irían mejorando, hasta tener completamente confianza en sí mismos y en el otro. Quizás su vida no había sido tan bonita en un principio, pero ahora las cosas iban a mejorar bastante. Estaba seguro de eso. Y sobre todo Asuka-chan, su ángel guardián, y él estarían allí para cuando más lo vaya a necesitar. Iba a tener un futuro grandioso. Tenía a la mejor persona del mundo a su lado. No quería pedir más. Y fin de este capítulo. Bueno, fin de la historia. Aún falta un extra que la autora escribió. Así que de una vez vamos a leer ese pequeño extra. Extra. Chan, si no llegas en 5 minutos, yo mismo te voy a castrar. Izuku gritó por el celular, cortó la llamada y se tiró en la cama. El pobre rebotó y casi se cayó al suelo. El pecoso se movió a pasos lentos por la habitación y fue hasta la sala. Su enorme panza le era un impedimento para muchas cosas, aunque la verdad no se quejaba mucho de ella, pues en su vientre está tan grande por tener en él una bendición. ¡Tengo hambre! Izuku berrió como un cachorro mimado, mientras se sentaba en el sofá más cómodo. Posó su mano frotando con cariño su templada panza de 7 veces. Tenía 7 meses, pero parecía como si tuviera 9, pues no tenía un solo cachorro en su vientre, tenía dos. Dos pequeños cachorros, frutos de su amor con su Cachan. No podía estar más feliz por eso. Además, eso también le había comprobado a los demás y al mismo Cachan que sí podían tener una familia. Izuku actualmente tiene 27 años. Se casó con Katsuki cuando se graduó de la universidad. El beta rubio heredó la empresa de sus padres, y el pecoso siempre estaba a su lado para ayudar. Además de que también estudió modelaje, y era uno de los más importantes en la empresa de diseño, aunque alguno de los otros modelos le miraba mal. O sea, era un omega con un beta líder de una gran empresa. Ellos solo creían que era un interesado. Sin embargo, cuando le miraba mal, no le podían decir nada, pues él era el omega y mano derecha de Katsuki. Decir algo malo sobre él sería como pedir que te echen directamente a la basura. Así que ellos se morían por dentro, llenos de veneno y envidia. Y a Izuku le importaba un comino lo que ellos dijesen. Él era feliz con el beta rubio y a Katsuki tampoco le importaba lo que ellos dijeran. Aunque lo único que sí le molestaba era que la empresa se comenzó a esparcir el chisme, el cual decía que sus cachorros no eran de Katsuki. E Izuku, con su mal genio a causa del embarazo, les gritó a todos a mitad de la sala, en donde estaban la mayoría de los trabajadores: ¡Miren, malditos idiotas! El próximo que diga que mis cachorros no son de Cachan se gana un maldito golpe en la entrepierna, aparte de que me voy a encargar de que se queden en la calle. Había llegado su límite ese día. Estaba súper molesto y sus hormonas alborotadas no lo tenían mejor. Katsuki terminó abrazándolo y llevando a su oficina para calmarlo. Si por calmar
Por calmarlo se refería sentarlo sobre su escritorio y digamos que le dio amor. Dejémoslo en eso, le dio amor. Por suerte su vientre aún era pequeño, por lo que se les facilitó darse amor mutuo. A Izuku le molestaba que hablaran así de sus pequeños, porque él y Katsuki sabía que eran de ellos y no necesitaban ninguna prueba. El pecoso recuerda haber hecho el ambiente perfecto ese día. Era un fin de semana libre de trabajo. Su celo había llegado y solo se tomó un supresor para bajarlo un poco, con excitación aún latente en su cuerpo. Había llegado, había llegado el primero a su hogar, así que también hizo otra sorpresa. Compró ropa bonita con ayuda de Ochako, que consistía en un traje con orejitas de conejo. El pequeño vestido de sirvienta abrazaba su cuerpo y... ay Dios. Digamos que vamos a dejarlo con de que se dieron amor, eso es, se dieron amor. Así, se dieron muchísimo amor, ya. Okay. No hace falta decir más detalles, pero Katsuki se volvió a desmayar cuando supo que no solo era un cachorro, sino dos los que estaban esperando. Y ahí estaban ahora, lidiando con los problemas de un embarazo, cambios de humor, antojos y hambres de medianoche. Chelas. Izuku salió de sus pensamientos cuando escuchó la puerta principal abrirse. Se levantó para ir a verlo. Aún estaba molesto por tardarse tanto en buscar su delicioso takoyaki y sushi, pero toda la ira del pecoso se bajó al ver a su beta. Afuera estaba lloviendo un poco, y no era fuerte, pero aún así el agua estaba fría, y más porque era medianoche. Katsuki respiraba agitado y estaba mojado. Tenía las bolsas con su comida en las manos. El perfecto en perfecto estado, y las puso en el suelo mientras recuperaba algo de aliento. Ya llegué, escuchó decirle, además de que el rubio le sonrió. Algunas pequeñas ojeras se mostraban en su rostro y eso lo hizo sentir culpable. Pues Katsuki iba a trabajar todos esos días solo a la empresa, pues Izuku no podía hacerlo a causa de su vientre grande y pesado. Lo mejor era guardar reposo en casa como le había dicho el doctor, pero Katsuki no tenía reposo. Además de atender la empresa por su cuenta, también sacaba el tiempo suficiente para cuidar de él y cumplir sus caprichos. La culpabilidad lo invadió por completo. Se dio vuelta para regresar por el pasillo e ir a su habitación. Fue lo más rápido que su panza le permitía. Tomó la manta gruesa que usaba en el invierno y la llevó consigo hacia donde estaba el beta. Al volver encontró a Katsuki apenas quitándose los zapatos con una mirada algo triste. Seguro había pensado algo que no era. —Kachan, quítate toda la ropa —informó al rubio, quien lo miró sorprendido un momento y después hizo lo pedido. Puso la ropa húmeda en un pequeño sitio en el suelo para no mojar más y dejó que el pecoso lo envolviera con la manta seca. —¿Tienes mucho frío? El pecoso preguntó sonando completamente culpable. Tomó el rostro del rubio y lo acercó para darle algunos mimos. Lo besó con cariño para después frotar sus mejillas con la del beta. Dio incluso algunos ronroneos bajos. —Ya estoy bien. Por un segundo pensé que me habías dejado aquí solo. Katsuki no podía estar más contento con la familia que estaba por tener. Una parte de él siempre estaba aterrada en no ser lo suficiente para las cosas que necesitaba su hermoso Omega en cinta. Pero Izuku siempre le mostraba lo contrario, incluso en ese momento. Había tardado casi una hora buscando la comida que le había pedido, y por un segundo estuvo desanimado al ver cómo el pecoso solo se daba la vuelta al verlo. Sin embargo, verlo volver con un amante en sus manos fue como ver a un lindo ángel gordito. El rostro triste del pecoso le hizo saber que se sentía culpable al mandarlo en medio de la lluvia a la calle por sus antojos. Pero no le importaba mucho eso, la verdad. Él podía ir hasta el otro lado del mundo si se lo pedía. Al final, Katsuki terminó sentado en el suelo de la sala con el pecoso.
en medio de sus piernas. La gran manta los cubría manteniéndolos calentitos. Izuku ronroneaba mientras comía lo que había traído el Beta. De vez en cuando le daba bocados. ¡Está delicioso, Kachan! Izuku chilló completamente feliz. No podía estar en un mejor lugar que en las piernas del Beta y su deliciosa comida tibia. Claro que lo estás, Nep. Yo busqué en los mejores lugares para que la comida sea lo mejor para ti y mis cachorros. Solo deben recibir lo mejor de lo mejor. Katsuki alardeó dándole un pequeño beso en la mejilla y Izuku rió bajito. El pecoso se sentía consentido y muy querido. Sabía que el embarazo era difícil, pero su Kachan lo manejaba bien. Después de la comida fueron a dormir. Por suerte, al otro día para el rubio era día libre, así que podía descansar todo lo que quisiese. Bueno, o eso, si es que Izuku no le pedía algo más. 2 meses después, Izuku lloraba felizmente con sus cachorros en los brazos. Después de casi 25 horas de parto, eran 2 cachorritos de los más hermosos. Hikuru, un pequeño sin pecas, ojos rojos y cabello amarillo verdoso, y casi en puntas como Katsuki. Aun siendo tan pequeño, tenía su ceño fruncido al igual que su padre. Hinata, un pequeño con pequeñas pecas diminutas en su rostro, su cabello rizado de color amarillo cenizo, sus ojitos grandes y de color verde. Eran hermosos, pequeños, lindos y frágiles. Y sí, Izuku lloraba, Katsuki estaba hecho un mar de lágrimas. El Beta se sentía tan agradecido con su pareja, pues le había dado lo que siempre creyó imposible: seguridad, amor y una hermosa familia. Gracias, Deku. Katsuki murmuró en el oído del pecoso mientras le daba un beso en su frente algo sudada de este. Soy el hombre más feliz del mundo. Katsuki tocó la pequeña frente de su pequeño Hinata, quien abrió los ojos un poco y sonrió, mostrando sus encías sin dientes. Esa sacó un pequeño ronroneo del Omega Mayor. Los padres de ambos estaban a su lado. Miran enternecidos la escena. Tinko y Masuru lloran a mares, estando completamente felices, mientras Mitsuki alardeaba al pecoso por los lindos que eran sus nietos, y sacaba un montón de fotografías. Izuku sabía que cuidar de los pequeños no iba a ser tan fácil, aunque tendría ayuda de su madre y suegra, pero sobre todo tendría la ayuda de la persona que más amaba en el mundo, la de su ángel guardián, su Kachan. Te amo, Kachan. Izuku le sonrió con sus mejillas completamente rosadas y dejó un pequeño beso en la mejilla del rubio. Katsuki también sonrió sonrojado. Poco tiempo después, Katsuki le pidió la mejor foto que tomó su madre de sus pequeños cachorros y su Omega, para ponerlo en un gran marco en su oficina. Así nadie tendría que hablar mal de sus pequeños ni de su Omega. Y fin del extra, y finalmente termina este fanfiction. Sinceramente espero que les haya gustado mucho. Como dije, este es uno de los primeros fanfics que la mayoría recomienda cuando alguien quiere empezar a shippear a estos dos, ya que es una historia cortita y bastante bonita. También les recomiendo mucho a la autora. Es una persona que es muy buena onda, escribe fanfics muy hermosos y sinceramente pienso que merece mucho apoyo. Así que digan si quieren, más bien pongan en los comentarios si quieren que siga trayendo más historias de esta autora o quieren que traiga de alguna otra, ya que tengo en mente algunos autores más. Pero, en fin, muchas gracias por ver el video hasta el final y espero que les haya gustado. Bye.